soy la hermana Nazaret, consagrada de la comunidad Alegría y Esperanza, y hoy en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la espiritualidad que debe tener un misionero. Cuando hablamos de espiritualidad, probablemente se nos venga a la mente realizar un rosario, hacer una novena, cumplir la liturgia de las horas y muchas cosas más. Pero vamos hoy a profundizar un poco más, a ir un poco más adentro, a las aguas profundas, a esa intimidad profunda que debemos tener con el Señor. En Juan 15 el Señor nos dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Es un llamado de atención que el Señor nos hace a nosotros como cristianos en nuestro día a día. ¿Cómo está esa intimidad y esa profunda relación con Dios? ¿Nos estamos nutriendo de esa vid? ¿Será que nosotros como sarmientos estamos recibiendo revelación de parte de Dios? Y si nosotros ya hacemos esto, pues entonces esta espiritualidad debe ser nuestro estilo de vida. Debe ser el cómo actuar en nuestro día a día. Cómo actuar dentro de un ámbito de trabajo. Cómo saber relacionarme con mis amigos. Cómo saber dar ese reflejo de lo que estoy recibiendo. Fíjense que el Señor dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Pero tienen que dar frutos, y frutos en abundancia. Porque este sarmiento, si está arraigado de la vid, los frutos deben ser abundantes. Por eso, este estilo de vida que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida espiritual, de ese encuentro profundo con el Señor, deben ser frutos en abundancia, deben ser frutos día a día. Fíjense que el Señor no deja un margen de que quizás puede ser que dé frutos. No, es un mandato, es algo que es una promesa, van a dar frutos. Entonces, en muchos momentos podemos decir: nuestra vida se ha puesto patas arriba, ha ido muy difícil, está cuesta arriba, no sabemos cómo hacer, cómo actuar. Pero entonces puede surgir esa pregunta de: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con la vida? ¿Cómo está mi relación y sentirme nutrido de la vida? Si nosotros en momentos no sabemos cómo actuar, entonces es porque nuestra vida espiritual está muy baja. Nuestra vida espiritual no está al nivel de mi ritmo diario. Estoy dejando y estoy pasando por encima mi ritmo diario y dejando abajo mi relación con Dios. Es como una lupa que el Señor nos entrega, de que entre más cerca de Él, más fruto vamos a dar. Fíjense que si nosotros cortamos un sarmiento y lo apartamos de la vid, entonces ese sarmiento se empieza a secar y muere. Automáticamente muere, porque por la poca savia que puede transcurrir en su ramita, todo lo demás, a medida que ello se va gastando, se va a acabar y se va a morir. Entonces nosotros, cuando no sabemos cómo actuar, cuando nos vemos hundidos, cuando nos vemos cansados, es porque entonces no nos estamos nutriendo bien de la vida. Es un tip muy pequeño, pero muy importante, que el Señor nos entrega para nosotros saber qué espiritualidad debemos asumir. Fíjense que los santos, a lo largo de su vida, primordial y por encima de cualquier cosa, estaba la oración y la intimidad y la relación con Dios. Habían santos que en momentos no sentían nada, en momentos se cansaban, en momentos luchaban, tenían luchas, ¿verdad?, espirituales, luchas humanas, carnales, pero eso no los detuvo nunca y nunca los apartó del Señor. Nada los apartaba del Señor. Entonces nosotros, como misioneros, como cristianos, porque somos misioneros y enviados desde que somos bautizados y desde que nacemos, tenemos una gran misión, y esa misión es a ser santos, esa misión es a llevar el reino de Dios. Así como el Señor envió 72 discípulos, también nos envía a cada uno de nosotros a seguir extendiendo el reino de Dios, a seguir llevando su buena noticia. Pero sin una espiritualidad auténtica, sin tener intimidad con el Señor, es difícil que podamos llevar esta misión que el Señor nos entrega. Créanme que si esos discípulos no hubiesen tenido un encuentro con el Señor antes, los milagros, prodigios, liberaciones y sanaciones que hicieron difícilmente se hubiesen dado, porque no sabían cómo actuar, pero ya habían recibido del Maestro
todo lo necesario para poder actuar. Entonces, misioneros, cristianos, si en algún momento no han sabido cómo actuar, hay que hacer una revisión profunda e íntima de qué me hace falta en mi espiritualidad. A lo largo de la historia, nuestra Iglesia Católica, nuestra Madre Iglesia Católica, pues nos ha entregado herramientas que mencionábamos al principio: un rosario, una novena, una liturgia de las horas, la vida sacramental, la vida pastoral dentro de una iglesia. Son herramientas que nos permiten y nos facilitan el encuentro profundo con el Señor. Por medio de un rosario yo puedo entrar en intimidad con Dios, siempre y cuando haya una sinceridad y transparencia, siempre y cuando haya una verdadera conciencia de lo que estoy haciendo. Estas herramientas son excepcionales para la vida cristiana, porque nos facilitan el diálogo y el encuentro con el Señor. Es cierto que en momentos no sabemos cómo hablar con Dios, cómo relacionarme con Dios, porque me siento muy pequeño y veo que Dios es demasiado grande, pues entonces utilizo estas herramientas para poder saber cómo entrar en intimidad con Dios. Pero no podemos quedarnos solamente en la orilla, tenemos que ir a profundidad. Fíjense que los discípulos al principio no lo sabían todo. El Señor, a medida que iba adentrándose y caminando con ellos, entonces les iba revelando más misterios del cielo, más misterios del reino. Y esto era porque iban avanzando, porque iban en ese caminar. Jesucristo, Dios, Jesús, se hace camino para que caminemos en su vida, para que nos adentremos en sus misterios. No podemos solamente quedarnos en una superficie o en la orilla y no ir a profundidad. Con esto no quiero decir que todas estas herramientas que la Iglesia nos da no son necesarias. Son muy necesarias, pero tenemos que ir a la profundidad, a la intimidad directa con el Señor. Y que esta espiritualidad, la forma de medirlo, sea un estilo de vida. ¿Cómo actúo yo a diario? ¿Será que cuando ya no sé cómo ser paciente estoy siendo paciente? ¿Será que cuando ya no sé cómo amar estoy amando? ¿Será que cuando en medio de tanta rabia, de tanta desesperanza, yo estoy siendo alegre, estoy siendo entusiasta, estoy siendo motivador de la alegría, de la felicidad, de la esperanza? ¿O cómo estoy siendo yo como misionero? Esa actitud y esa auténtica espiritualidad se va a medir cómo actúo día a día. Por eso podemos preguntar ahora: ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero estar yo como misionero? ¿Será que voy a empezar a adentrarme más en los misterios de Dios? Fíjense que cuando hay una verdadera oración e intimidad con el Señor revela, el Señor da más. Cuando los discípulos se los llevaba aparte, decía y les revelaba los misterios del cielo, aparte, a solas. Entonces, misioneros, ha llegado el momento de empezar a fortalecer nuestro espíritu, de fortalecer nuestro interior, para que entonces empiece a florecer en nuestro exterior todo lo que el Señor quiere que demos como misioneros. Llevar la palabra de Dios con alegría, llevar la palabra de Dios con paciencia, llevar la palabra de Dios hasta donde nosotros creamos que no podemos, que es fuera de nuestra zona de confort, y hasta las periferias de aquellas personas que lo necesitan. Ánimo misionero, el Señor cuenta contigo como un verdadero enviado, y no como por cualquier persona, sino por el mismo Dios. Eres un elegido de Dios y un misionero que puede tener una espiritualidad auténtica. Dios te bendiga.